Buenos días, bueno Gabriel, en síntesis lo que está pasando es un problema que viene atado al tema del presupuesto anual, ¿verdad? Nosotros tenemos una demanda insatisfecha que genera retrasos en las agendas, sobre todo en Montevideo y en zonas metropolitanas, que hace que la gente demore en obtener los beneficios a los cuales pueden acceder por derecho. Entonces, eso genera, en muchos casos, que la gente se ponga nerviosa, porque si es el único medio de subsistencia que tiene una prestación que depende de un trámite del BPS y nosotros no tenemos la cantidad de funcionarios suficientes como para dar esa atención, eso genera violencia. De hecho, sucedió en Juan Lacase, sucedió en Fray Ventos y antes de ayer sucedió en Pando, diferentes niveles de agresiones, pero todas en el sentido que atentan contra las personas físicas. Entonces el organismo, más que nada, lo primero que tendría que hacer, además de pelear por puestos de trabajo, que de hecho nos consta que los hizo, porque ahora el lío lo tenemos con el gobierno y la OPP, porque el presupuesto que presentó BPS, si bien era bastante básico a nivel de ingreso de personal, era muy superior a lo que la OPP termina ofreciendo cuando lo devuelve con sus observaciones. Entonces, tenemos de nuestro lado a la administración que entiende que falta personal, tal vez no al nivel que necesitemos, pero tenemos un problema real con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que no reconoce que el Banco de Previsión Social es el sostén económico de las personas y que realmente necesita dotarse de gente para que haga el trabajo. Tenemos agendas para jubilaciones, por ejemplo. Imagínate que tú mañana cesaras en esta actividad y tuvieras que vivir de tu jubilación y te dicen que te pueden atender en diciembre. ¿Cuál sería la reacción si es lo único que tú tenés para sobrevivir? Lamentablemente no es culpa del funcionario, pero es el que sufre la represalia. En definitiva es así y hay que reconocerlo como un problema social, que la violencia viene en escalada y tiene sus fundamentos en los recortes presupuestales, no hay ninguna duda sobre eso. ¿Cuál es el futuro? ¿Que ustedes piden más personal, mayor cantidad de personal? Sí, no solo pedimos mayor cantidad de personal porque lo necesitamos, también lo pedimos porque desde 2015 a la fecha pasamos de tener casi 5.000 personas en el Banco de Previsión Social a tener 3.100 presupuestadas más becarios y pasantes que están de paso, ¿verdad? Y que vienen a dar una mano y muchas veces terminan haciendo el trabajo estructural que hacen funcionarios de años. Y el problema que se genera ahí es que se va gente de mucha experiencia y eso se pierde. Entonces tú tenés que volver a capacitar gente desde cero que no adquiere los conocimientos anteriores que son primordiales a la hora de realizar tareas tan complejas como son, por ejemplo, una jubilación que amerita un montón de estudios porque podés haber sido patrón de una empresa y eso ya te vincula con otro tipo de tareas que no en una jubilación de donde siempre fuiste empleado, ¿no? Cualquier pesito que haya de diferencia ahí genera un conflicto, obviamente, ¿no? Claramente, porque además tenemos el grave problema de la existencia de la ASAFAP y la incertidumbre que le genera a una persona cuando se va a jubilar, sabe exactamente cuánto va a cobrar por BPS. Ahora, por la FAP nunca tiene la claridad de qué es lo que le va a tocar. ¿Qué pasa con la reforma, Karina? Bueno, con la reforma sabemos que hay un anteproyecto, lo hemos visto, lo hemos leído. Es muy complicado, muy complejo de entrarle porque referencia continuamente a otras leyes y tiene como artículos tendenciosos que te hacen pensar una cosa pero podría ser otra cuando se reglamente. Y hay otro problema más grave, que es que la coalición todavía lo está discutiendo y recién lo está presentando a sus propios partidos. Entonces entendemos que no es un anteproyecto que esté cerrado, pero lo que queda claro es que la población va a tener que trabajar más, pagar más y cobrar menos tiempo, por supuesto, porque los ejemplos que pone el redactor principal de esta ley, por ejemplo, el doctor Saldain, él ha dado un ejemplo de un trabajador que cobre 20.000 pesos de sueldo. Primero, decir que 20.000 pesos de sueldo no alcanzan para nada, ¿verdad? Segundo, que él lo que habla es de equidad y de solidaridad. Si fuera tan equitativo y tan solidario y tan bueno el proyecto, yo creo que lo hubieran votado sin discutirlo, porque no habría nada que explicar. Y en síntesis lo que él dice, 20.000 pesos, se jubila con 20.000 pesos. No es una novedad para nosotros eso.
Porque hoy un trabajador que toda la vida ganó más o menos en esa órbita de dinero, se jubila con 15.500 pesos, que es el básico del BPS. La FAP te da 7 u 8 pesos, pero se jubila a los 60. Si yo te estoy diciendo que te vas a jubilar con 20.000 a los 65, te estoy diciendo que van a haber 5 años en los que no te voy a pagar jubilación y vas a tener que seguir aportando. Entonces no sé cuál es el beneficio para el trabajador. Yo por lo menos no veo ni una cuestión de solidaridad ni de equidad. Yo veo más explotación, porque un sueldo de 20.000 pesos no es un trabajo digno, y veo que se podría incrementar la solicitud de jubilación por imposibilidad física, porque no sé si todos los trabajadores pueden llegar a esa edad bien de salud, ¿verdad? Además de que impide el ingreso a la actividad laboral de trabajadores más jóvenes, ¿no? Porque tampoco se están aplicando políticas de empleo adecuadas como para obtener un buen resultado y que esta reforma no sea una reforma solo de jubilaciones y pensiones y que abarque mucho más que eso, ¿no? Para el ciudadano común, ¿qué tiene que ver la SAFAP y la Caja Militar en este proceso de planteo de reforma? Bueno, es claro que nosotros hemos sido muy críticos desde el movimiento sindical, desde que se habla de la reforma, de que la Caja Militar a ver si entraba, si no entraba. ¿Te acordás que hicimos varias notas sobre eso? Por fin vemos con buenos ojos que la hayan incluido. El tema es que la motivación de la reforma era el déficit del Banco de Previsión Social, que es parecido al de la Caja Militar. Nosotros lo que queremos saber, y que el doctor Saldain lo explique con todas las letras y con todos los números, como hace siempre, es en cuánto abate el déficit de la Caja Militar y en cuánto abate el del BPS. Porque la motivación era esa, que nos diga cuál es el resultado y nosotros vamos a decir, bueno, si el resultado es que abate el déficit del que tanto hablaba, bárbaro, pero yo acabo de ver el informativo hace un rato y hablan de que se pidieron 400 millones para el aumento de salarios de la tropa, ¿verdad? Pero también soy muy curiosa y estuve mirando la página de Presidencia y el 29 de junio de este año hubo una modificación a la Ley Orgánica Militar. Habría que ver qué quiere decir esa reforma que hicieron, que pasó como desapercibida, y qué tiene que ver con esta reforma que están presentando de la Seguridad Social, incluyendo al servicio de retiro de las pensiones de las Fuerzas Armadas, y realmente cuál es el resultado. Esa es la pregunta que hace el movimiento sindical. ¿Abate el déficit o no? En cuanto a la SAFAP, ¿hay que hacerse un replanteo sobre su existencia? Nosotros hemos hablado sobre ese tema también. El planteo es el mismo de siempre. No puede haber lucro en la seguridad social. El Banco de Previsión Social atiende a todos los beneficiarios cuando necesitan una prestación o una órtesis, prótesis o incluso operaciones. Porque el Banco de Previsión Social cubre todo. No te pregunta cuánto ganás, no te pregunta cuál es tu composición familiar. Si tú sos trabajador, puedes acceder por el solo hecho de serlo. Entonces, tenemos un sistema de lucro instaurado, que el trabajo lo hacen los funcionarios del Banco de Previsión Social, a los cuales no nos quieren reponer las vacantes y sin reconocer que se necesita más personal. Las AFAP son las que ganan en todo esto, y la pregunta para la población es, el BPS no te cobra por administrarte los fondos para después cuando te jubiles y te asegura una jubilación mínima de todas maneras. ¿Qué te ofrecen las AFAP que además te cobran por tener tu dinero? Te cobran comisiones, tienen la posibilidad de vender ahora el capital de República AFAP, que es la más confiable, por decirlo de algún modo, y profundizan esa situación cuando ofrecen la oportunidad de poder verter capitales, invertir en el exterior. Eso complejiza más aún los controles sobre el dinero de los trabajadores. Estamos ante una privatización de los derechos, estamos asistiendo a algo del siglo XXI que realmente yo no pensé que lo iba a ver, pero sinceramente se profundiza porque ahora los trabajadores tendrán que pagar desde 0 pesos a la FAP, y antes para estar obligado a estar afiliado tenías que ganar mínimamente 71.726 pesos. Entonces no lo vemos con buenos ojos para nada. ¿Cómo sigue esto, Karina? ¿Cómo hay que esperar el proyecto del gobierno finalmente? Hay que esperar que lo estudie tanto la coalición de gobierno como la oposición. Hay que esperar que lo estudie el PIT-CNT, nosotros mismos como Comisión de Seguridad Social y Movimiento Nacional en Defensa de la misma. Y hay que esperar porque va a sufrir modificaciones. Esto fue algo que fue puesto arriba de la mesa para que lo discutamos todos y estemos todos entreverados, y que cuando llegue el momento no se sepa mucho de qué va. Entonces yo lo que le pido realmente a esta comisión de expertos, que
que considero que son gente muy capaz, muy inteligente y éticamente responsable, que le digan a la población, que le digan cuál es el resultado de esta reforma en plata, que le hablen en plata a la gente. La gente entiende cuando le dicen cuánto va a cobrar y cuánto no va a cobrar y cuánto tiempo va a tener que trabajar. Y eso cuánto abate en realidad los motivos que llevaron a esta reforma. Muchas gracias, Karina. A ustedes como siempre. Y es así.